Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando Arotoma, mecatrónico de Clínica Automotriz. En esta oportunidad tenemos un Toyota Hilux, año 2015, motor 1KD 3.0. El vehículo viene por diagnóstico y se da por concluido como diagnóstico de reparación de motor. Ahora vamos a proceder al encendido del motor para escuchar el síntoma que tiene el motor. Dale el encendido. Como se está observando, acá tenemos el motor totalmente despiezado. Acá tenemos por el lado derecho el monobloc, que es el corazón del motor. Por el otro lado tenemos aquí el cigüeñal y estamos observando a simple vista el puño del cigüeñal que engrana o que va hermanado con la biela del puño número 2. Está totalmente dañado. Este cigüeñal probablemente pase mínimo a 0.50 o caso contrario se tendrá que reemplazar el cigüeñal. Por el otro lado tenemos aquí a simple vista también las bielas, las 4 bielas. Hay una biela que ya no sirve, tenemos que reemplazar esta biela y las 3 se pueden rectificar. Por el otro lado tenemos aquí la cabeza del motor o la culata. También se tiene que reparar tanto las guías, válvulas, etc. Por aquí tenemos el depósito de aceite que es el cárter. Acá tenemos todos los materiales que salieron de los metales de biela y alguna parte también de metales de bancada. Este motor se tiene que reparar en forma general, no hay nada que se pueda dejar de pasar. Así que vamos a mandar al rectificador a hacer la reparación correspondiente. Pero recuerden que el mecánico tiene que dar las especificaciones, las tolerancias que se tiene que dar. No es el rectificador que tenga que dar las tolerancias. Recuerden, el mecánico es el responsable de la reparación del motor. Bien, ya tenemos aquí el motor totalmente reparado. Como se está observando, acá tenemos todos los componentes, las piezas totalmente rectificados. Por aquí tenemos el monobloc totalmente rectificado con todas las piezas y parámetros originales de fábrica. Por allá tenemos el cigüeñal, tenemos la bomba de aceite totalmente nueva, las tapas de bancada, el juego de pistones, los balanceadores y la cabeza del motor, que viene a ser la culata. Bien, ahora que tenemos todas las piezas listas para armar, acompáñenme en el procedimiento del armado de este motor. Bien, acá tenemos ya el juego de los rociadores de aceite, que viene a ser esto, que sirve para poder hacer la lubricación, los pines del pistón o de las bielas. Estos de acá tienen que ser instalados en esta parte, como ya tenemos aquí preinstalada, presentada, tiene una guía en esta parte para que no se pueda mover. Así que vamos a instalar los 4 y dar el ajuste correspondiente a esos rociadores de aceite del pin de pistón. Bien, acabamos de hacer la instalación de los 4 rociadores de aceite del pin del pistón, como se está observando. Ahora vamos a proceder al ajuste correspondiente. El ajuste que debe llevar estos rociadores es de 30 libras de presión. Los 4 rociadores deben tener la misma presión. Ahí estoy haciendo el ajuste correspondiente. Todos deben llevar la misma presión. Ahora vamos a instalar el cigüeñal, para lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta los separadores axiales, que vienen a ser esto de aquí que estoy indicando. Esto de acá, que son distintos a los dos, van uno en la tapa de la bancada, pero en esta posición. Pero recuerden que esto, siendo el mismo, puede ingresar de esta manera. He encontrado en otros vehículos que ingresan o la habían puesto al revés. Hay que tomar en cuenta que el lubricador debe ir a la parte externa de esta manera. Así que vamos a proceder a la instalación. Los 2 que tienen las pestañas que van hacia la tapa de la bancada y los 2 van hacia abajo en el monobloc. Así que vamos a proceder a la instalación del cigüeñal. Bien, antes de poner el cigüeñal,
normalmente utilizamos aceite de uso de motor. Sin embargo, para un armado correcto se debe utilizar una pasta especial para el armado del motor. Recuerden, un motor se desgasta cuando se da el encendido en motor frío y en los primeros giros, para lo cual esta es una pasta especial que se va a rociar en la parte de los metales y en la parte de los puños del cigüeñal. Así que vamos a proceder al rociado de los puños del cigüeñal de las bancadas. Ahora acá. Al igual aquí las bancadas, los metales de las bancadas tenemos que lubricar con esta pasta especial de armado de motor. Bien, ahora vamos a hacer el ajuste de los pernos de la bancada, para lo cual vamos a hacer la calibración y lo tenemos que hacer en 3 etapas. Primero le vamos a dar 40 libras de presión, la segunda hasta 80 y luego terminamos con 90 libras de presión. Recuerden que esta presión lo tiene que dar el rectificador bajo la supervisión del mecánico. Vamos a dar los ajustes. Ahí, como se puede observar, la presión se le está dando uniforme. Recuerden, el ajuste se le debe dar en 360 grados. Bien, ahora vamos a ajustar la segunda etapa, que viene a ser 80 libras de presión, para lo cual vamos a calibrarlo. Ya lo tenemos ahí, así que vamos a ajustar. Recuerden, el inicio del ajuste siempre tiene que ser en la parte del centro. Ahí está. 80 libras de presión, la segunda etapa. Bien, ya lo tenemos calibrado para la segunda etapa del ajuste. Lo tenemos en 80 libras de presión. Vamos a hacer el ajuste correspondiente, ya que ya hicimos el ajuste, y solamente para corroborar los ajustes de todos los pernos. Recuerden que se tiene que dar en 3 etapas. Así que estamos en la segunda etapa. Una vez más, se le indica que se tiene que hacer en 3 etapas. Bien, ahora estamos en la última etapa. Ya lo calibramos a 90 libras de presión, que le vamos a dar el ajuste a los pernos. Así que vamos a proseguir. Ahí está. 90 libras de presión. Recuerden que se tiene que hacer en 360 grados una vez más.
Listo. Una vez dado el ajuste a los pernos de la bancada, en el ajuste mencionado, se tiene que corroborar, o se tiene que certificar que el eje del cigüeñal tiene que girar con total facilidad, y lo otro es que debes mover de esta manera, con una ligera fuerza entre los contrapesos, y debe girar libremente. Esto significa que no tiene ninguna resistencia en el radio de todos los puños de las bancadas. Una vez verificado que el cigüeñal gire libremente, debemos corroborar el juego axial o la tolerancia que debe tener para su funcionamiento correcto, para lo cual vamos a utilizar un reloj comparador y vamos a constatar manipulando el cigüeñal de izquierda a derecha, y tiene que tener una holgura que corresponde, y como se le mencionó, al rectificador. Esa es la holgura que tiene este cigüeñal de este 1KD. Recuerden, todos los motores no son iguales, no tienen la misma tolerancia. Bien, ahora vamos a instalar los balanceadores tanto del lado derecho e izquierdo, para lo cual debemos primero calibrar la rectificación en cuanto lo dejó la holgura entre el metal y el puño de este balanceador. Recuerden, mejor por recomendación se debe poner en el mismo lado que nosotros lo hemos desarmado. Así que vamos a proceder a la instalación de este eje balanceador. Primero tenemos que lubricarle con la grasa especial, que nosotros lo tenemos aquí. Así que vamos a proceder a la instalación. Acabamos ya de instalarlo en su sitio. Vamos a poner los pernos correspondientes, pero generalmente lo que usualmente hacemos es el juego axial manualmente, pero recuerden, primero se tiene que calibrar de la manera más correcta. Así que está dentro de su tolerancia, así que vamos a ensamblar del lado izquierdo igual como del lado derecho, que lo tenemos aquí. Bien, prosiguiendo con el armado, antes de hacer la instalación de los pistones tenemos que medir las holguras de los anillos. Aquí tenemos ya un juego de un pistón de anillos, el primer anillo de compresión, segundo de compresión y el aceitero, que es el tercer anillo. Así es que vamos a dar la holgura de este anillo en el cilindro. De esta manera se tiene que introducir el anillo en la parte inferior del cilindro y tenemos que hacer que quede totalmente circunferente a los 360 grados. ¿Cuánto de holgura debe llevar? Nosotros tenemos que calibrar el diámetro del pistón y por cada pulgada debemos darle 4 milésimas de pulgada entre las puntas del anillo. Este motor es de su diámetro del cilindro es de 96 milímetros. En pulgadas viene a ser 3.7 pulgadas. Eso se tiene que multiplicar por 4, les va a dar un promedio de 14.8 milésimas de abertura entre las puntas del anillo del primer cilindro. Vamos a verificar si la holgura está en lo correcto. Bien, como se está observando, en este momento estoy haciendo la calibración con la hoja de medición de 15 milésimas de pulgada y como se ve en la cámara aquí, está ligeramente ajustado. Eso es la medida que debe corresponder al anillo del primer anillo de fuego. Ahora, el segundo anillo de fuego se debe dar 2 milésimas menos de lo que debe llevar del primer anillo, y el tercer anillo, que viene a ser el aceitero, se debe dar igual que al segundo anillo, o sea 13 milésimas de pulgada de abertura entre las puntas. Esa misma medida tiene que darse tanto en el cilindro, en la parte superior, como en el centro y en la parte inferior. Se debe corroborar. Y otro tema que tienes que hacer
lo siguiente. Este tercer anillo, que viene a ser el anillo de aceitero, tienes que verificar la tensión. Recuerda que estos de acá se llaman expansores. Esto de acá, al momento de la instalación, tienes que corroborar que haya presión entre los anillos y presionar hacia la cámara hacia el cilindro, para lo cual tienes que instalarlo de esta manera y empujar con el pistón desde la parte superior hacia la parte inferior, y debe tener una resistencia, no debe bajar con total suavidad como los anillos primero y segundo, sino con una resistencia prudente. Así que vamos a armar los anillos al pistón y luego armar al motor. Bien, antes de hacer la instalación del pistón hacia el motor, te voy a explicar un poco cómo debes instalar los anillos, el compartimiento. Observan aquí los 3 anillos que están en forma alineada. No se debe armar este motor ni en otro motor de esta forma. Se tiene que compartir este anillo, las entrepuntas debe ir en la falda del pistón y el segundo anillo debe ir aquí en otra parte a los 180 grados. Y el tercer anillo debe ir de esta manera en la falda del pistón, pero las puntas, pero el segundo anillo debe ir al opuesto. Así es que de esa manera tienes que armar. Pero acá hay una cosa importante que tienes que tomar en cuenta. El anillo aceitero, que es el tercero, este expansor, las puntas, esto de acá, estas puntas, no se te ocurre instalarlo de esta forma. Tiene que ir al opuesto de las entrepuntas, ahí. En esta forma tienes que instalarlo. Bien, y el segundo anillo tiene que estar al opuesto de esta punta. O sea, de esta manera. Sí. Y el otro anillo del primer cilindro, del primer canal, viene a ser al opuesto. Nunca armar en forma, alinearlo, porque ese motor va a empezar a consumir y no va a tener una buena compresión. Ahora vamos a armarlo, los cuatro pistones, lo vamos a armar los anillos y lo vamos a instalarlo al bloque. Bien, acabamos de instalar los 4 pistones, así es que nos falta la última biela. Y si ustedes están observando que está seco, porque no estamos utilizando el aceite común y corriente de armado de motor, sino este spray especial. Vamos a poner la última tapa de biela y vamos a lubricar. Ahí, como están observando, esto de acá es un líquido, una pasta especial para el armado del motor. Así que vamos a instalar la tapa de biela y tenemos que percatarnos que esta guía, que este resalte de la biela tiene que apuntar a la parte delantera del motor. Vamos a aproximar, ojo, vamos a aproximar, con eso no se ajusta, así que vamos a empezar a hacer el ajuste correspondiente con el torquímetro. Vamos a regular a la presión que le vamos a dar a 40 libras de presión a los pernos de la biela. Así que vamos a empezar en forma uniforme a 40 libras. Ahí está. Vamos a corroborar. Ahí está. Ustedes pueden observar aquí en la pantalla 40 libras de presión. Y el otro también 40 libras. Una vez ajustado, debemos verificar que el juego axial o el juego lateral que debe tener todas las bielas, y debemos calibrar con una hoja y no debe pasar más de 8 milésimas de pulgada. Ahí está ingresando con total normalidad y todas. Y acá hay una nota que tienen que saber, que esta biela puedes instalarlo al cilindro número 1 o viceversa, porque los puños tienen el mismo diámetro, cualquiera de ellos, igual que el pistón 1 lo puedes instalar al 3 o al 4, o sea que no hay digamos una ubicación específica, porque todos tienen una sola misma medida. Así es que vamos a empezar a hacer el ensamblaje de todos los componentes restantes para ya cerrar el motor
e ir a ensamblar al mismo vehículo. Bien, ahora estamos en la etapa de la instalación de la cabeza de motor o la culata, para lo cual debemos tener tres cosas importantes a tomar en cuenta. Primero, debemos saber cuál es el espesor de la empaquetadura que vamos a instalar. Como se está observando, aquí tenemos una empaquetadura de un grosor de 1.4 milímetros. Esto de acá con el ajuste va a ceder o va a ser el espesor a 1 milímetro. Eso se tiene que determinar cuánto de material se sacó tanto en la culata como en el block. Y el otro, de mucha importancia, una vez instalado aquí la empaquetadura, hay que tomar en cuenta este orificio. Acá hay un orificio que se está observando ahí. Ahí va un reductor de presión. Si se observa ahí, no hay nada. Entonces tenemos que instalar esto de acá, es el reductor. Esto de acá va instalado aquí. Ahí está. Se puede observar ahí. Es muy importante esa parte porque la presión puede disminuir en el funcionamiento. Y la otra parte que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente. La plenitud de la culata y cuánto de alzada tiene la cabeza del pistón con respecto a la superficie. Recuerde que este es un motor de encendido por compresión. Observen en esta parte, esta laina traspasa hacia el otro lado. Recuerde que esta es una herramienta para determinar la plenitud de la culata. Pero si se dan cuenta, los pistones están en su máximo recorrido del punto muerto superior. Por lo tanto, esto de acá se tiene que descender para que no pueda chocar a esta regla. Esta misma prueba se tiene que hacer en la culata, la plenitud. Así es que, tomando esas tres medidas, hay que ensamblar la culata al motor. Bien, acabamos de instalar la cabeza de motor o la culata. Voy a indicar cómo es la secuencia del ajuste de los pernos. En esta culata, en este motor, son de 18 pernos. Así es que vamos a ver la secuencia del ajuste. Primero, empezando del centro, aquí este es el 1. El que sigue va a ser el 2, luego el 3, y luego el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. Se tiene que dar el ajuste de la culata de los pernos en 5 etapas según el fabricante. La primera 20 libras, segundo 40, la tercera en 60 libras y luego los dos últimos se tiene que dar el primer ajuste a 90 grados, es decir, un cuarto de vuelta cada etapa. Así es que es aproximadamente quedaría a 110 libras de pie. Por ejemplo, ya lo tenemos ajustado. Voy a mostrar en este momento. Ahí está el ajuste. Una vez más. Ese es el ajuste que se le está dando a todos los pernos, que son 18 pernos de esta culata. Enseguida lo que vamos a hacer es armar la sincronización de este motor. Bien, ahora vamos a hacer la sincronización de estos 6 piñones de este motor. Hay que tomar en cuenta este piñón llamado piñón loco. Vamos a tener en cuenta bastante. Tenemos que sincronizar ya que este piñón lleva 3 piñones en uno. Están observando, esta es la tuerca sincronizadora. Tienen que tener una herramienta para poder armarlo, este piñón, para instalarlo. Bien, ahora vamos a pasar a indicar cómo es la sincronización de este motor. Vamos a poner el pistón del cilindro número 1 en punto muerto superior, para lo cual tenemos que tener en cuenta este piñón balanceador en el lado derecho del motor. Ojo, derecho del motor. Tenemos que sincronizar con esta bomba de aceite. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Aquí hay un número 2 en el balanceador y en la bomba de aceite. Y esto debe sincronizar justo en el centro del piñón balanceador con respecto al bomba de aceite. Por el lado derecho, aquí el balanceador
tenemos aquí en esta parte que dice número 3, no sé si se logra ver aquí, ahí está al fondo. Esto tiene que sincronizar con el piñón de la bomba de combustible, dice número 3, justo en el centro. El otro que viene a ser el piñón loco juntamente con el piñón de la bomba de combustible, que es el número 4, este piñón tiene que estar justo en el centro, entre los dos números, número 4 y número 4 de la bomba de combustible. Por el otro lado, el cigüeñal debe estar sincronizado con el piñón loco, el número 5, contra el piñón loco también que menciona el número 5. Por el otro lado, este mismo piñón del cigüeñal tiene que estar sincronizado con la bomba de aceite, que está acá enumerado con el número 1, justo en el centro. Ahí está. De esta manera se sincroniza la parte de los piñones. Y por el lado de arriba vamos a indicar, aquí en esta parte, tanto de admisión como de escape van a llevar dos puntas o dos marcas de fábrica. Esos dos puntos tienen que coincidir tanto de la admisión como del escape. En total tienen dos admisión, dos escape. Los dos tienen que estar sincronizados las dos marcas. Así que luego de esto vamos a sincronizar la faja con respecto a la bomba y vamos a armar todos los componentes adicionales para montarlos al mismo vehículo. Bien, como se está observando, el motor está totalmente armado, sincronizado. Todos los ajustes están de acuerdo como nos manda el manual del fabricante. Se está observando el motor, ya está listo para el ensamblaje en el mismo vehículo. Mi nombre es Rolando Arotoma, de Clínica Automotriz de Chorrillos, y conmigo será hasta nueva oportunidad. Enciende. Acelera.